Bienvenidos. Soy Roselena Segarra, trabajo en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, SERFOR, y en esta oportunidad quiero mostrarles un poco de la dinámica del comercio legal y el tráfico de citácidos en mi país durante los últimos años. Hasta el momento, en el Perú se permite el comercio de citácidos bajo la regulación del Estado. Los datos utilizados son cifras oficiales proporcionados por el CERFOR, que es la institución que consolida la información del sector proveniente de las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre a nivel nacional. Tenemos 22 autoridades regionales. Para obtener la información del comercio legal en citácidos, el cual está orientado casi íntegramente a la exportación, utilicé datos de los permisos CITES que emite el CERFOR, y para obtener la información del comercio ilegal, utilicé los datos de las intervenciones que realizan las autoridades regionales. Como contexto, en el Perú tenemos 53 especies de citácidos, 9 de las cuales están amenazadas y 7 más están en la categoría de casi amenazadas según la normativa nacional que sigue los criterios de la UICN. 3 especies se encuentran en el apéndice CITES, uno de las CITES, y el resto se encuentran en el apéndice 2. En un periodo de casi 20 años, entre los años 2001 y 2019, el Perú exportó legalmente cerca de 34.000 loros nativos vivos, de los cuales casi el 100% fueron exportaciones con fines comerciales y además fueron extracciones directas del medio silvestre, donde 3 especies, 2 cotorras y un perico, conformaron el 70% de los individuos exportados. En el cuadro inferior podemos ver las cifras. Estos serían los loros comercializados que fueron extraídos del medio silvestre. Otros fines diferentes del comercio fueron la exhibición en zoológicos, la ciencia y fines personales. La extracción desde entonces se realizó mayoritariamente en el marco de los calendarios de captura comercial, que es una de las 3 modalidades de acceso legal a la fauna silvestre del país, mediante los cuales se establecen cuotas de especies cuyos individuos son cosechados directamente de la naturaleza. Otras modalidades de acceso están referidas a las áreas de manejo de fauna silvestre y a los zoocriaderos. En el cuadro de arriba vemos la dinámica de las exportaciones en el periodo analizado. La primera flecha a la izquierda, donde se muestra una caída abrupta de las exportaciones, coincide con la veda de la Unión Europea a la importación de aves silvestres en su territorio. La segunda flecha, que muestra un enorme incremento del nivel de las exportaciones, responde a la demanda de México. Y en la tercera flecha tenemos que México disminuye su demanda de miles de aves a solo cientos, siendo este país el principal importador de loros del Perú durante esos años. La caída de este año, 2015, que es la última flecha, ¿no? De la derecha, sucede porque la normativa cambia y se prohíbe la exportación de loros vivos que provengan de los calendarios. Entonces, por esa coyuntura, la exportación con fines comerciales de loros se detiene casi por completo. En los años siguientes ya solo vemos unos pocos saldos que exportaron los comerciantes. Y para el año 2020 ya no hubo más exportaciones de citácidos con fines comerciales. Ahora veremos lo ilegal en un periodo de 11 años, entre el 2013 y el 2024. Las intervenciones, que son cerca de 2.000, incluyen los procedimientos administrativos sancionadores, mejor conocidos como PAS, que son los casos donde existe un presunto infractor y conforman el 37.5 de las acciones de control en ese periodo, mientras que en los abandonos o hallazgos no existe un infractor y estas actividades conforman el 62.5 de las acciones de control. En este grupo se contabilizan, por ejemplo, los rescates de fauna accidentada, las entregas por la ciudadanía, los casos que pudieron ser decomisos, pero el infractor llegó a escapar, entre otros. Pero se estima que gran parte de estos abandonos o hallazgos corresponden a casos asociados al tráfico o tenencia ilegal. En el gráfico de arriba están las intervenciones y en el de abajo están los individuos recuperados en esas intervenciones, los cuales llegan casi a 16.000. En ambos gráficos, las líneas azules son los totales, ¿no? Estas líneas.
Aquí arriba vemos que los abandonos o hallazgos, ¿no? Esta línea punteada, se dispara después de la pandemia, mientras que las cantidades de paz instaurados, estos de aquí, se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo. Abajo podemos ver elevadas cantidades de los individuos recuperados en los paz, ¿no? En esta línea, sobre todo con la puesta en marcha de la nueva normativa en el año 2015. Luego los números se desploman hacia la mitad del periodo, ¿no? Sobre todo alcanzando su punto más bajo en la pandemia, para después empezar a retomar nuevamente las cantidades más elevadas, pero de forma muy lenta. En estas intervenciones, 6 de un total de 40 especies aportan el 81% de los individuos recuperados, siendo esta la principal especie, ¿no? El periquito de ala amarilla. Para las intervenciones, estoy considerando solamente individuos vivos, muertos o disecados. No se incluyen otros estados como el registro de plumas, artesanías, entre otros. Los casi 16.000 individuos de citácidos conforman cerca de un cuarto del total de la fauna vertebrada recuperada por las autoridades en los operativos. En los 11 años en total, hay mayor cantidad de individuos recuperados en los PAS que en los abandonos o hallazgos, pero esta tendencia se invierte en los últimos 5 años. Los totales de individuos recuperados también disminuyen en los 5 años, donde se dio una menor cantidad promedio de individuos recuperados por cada intervención. De otro lado, también tenemos algunas limitantes en la información. La primera, existe un subregistro de la información y se necesita actualizarla constantemente. La segunda, la calidad es variable y a veces muy deficiente desde el origen. Y en tercer lugar, estos recuentos no incluyen las intervenciones dentro de las áreas naturales protegidas. A modo de conclusión, sobre el comercio legal, podemos decir que las exportaciones en la actualidad son coyunturalmente mínimas. Y como ya había mencionado, el comercio legal en el Perú está orientado casi totalmente al exterior. Por lo tanto, el comercio legal de citácidos en general también es mínimo actualmente. Sobre el comercio ilegal, el incremento de abandonos o hallazgos quizás pueda deberse a la mayor participación de la sociedad civil a través de alertas, denuncias en redes y medios informáticos implementados, y a que son también procedimientos más simples de desarrollar que los PAS. En el caso de los PAS, a pesar de que se percibe mayor ilegalidad con respecto al tema en el país, los números constantes de estas intervenciones podrían ser explicados por una capacidad limitada de las autoridades, ¿no? Como es el reducido presupuesto y personal, lo que no permite incrementar el número de PAS al año, considerando además que son procesos complejos que requieren mayor inversión de tiempo y esfuerzo para ser llevados a cabo por las autoridades. Otra razón también podría ser el descontento de las mismas autoridades por lo reducido de las multas que se imponen a los infractores según normativa. Eh, la disminución de cantidades de individuos recuperados no parece reflejar en realidad la ilegalidad. Otra limitante que que podría tenerse en cuenta y que es bien importante para el desarrollo de las intervenciones en general, se viene dando con la escasez de destinos para los animales vivos recuperados. Como se puede observar en el cuadro superior, los datos de comercio legal e ilegal que presenté no coinciden exactamente en la escala temporal. El CERFOR proporcionó estos datos, ¿no?, que tenemos en el gráfico. Entonces, para tener un mejor panorama, yo utilicé información complementaria de la Wildlife Conservation Society sobre intervenciones antes del 2013, con la finalidad de tener números completos tanto dentro del comercio legal como del ilegal en el mismo periodo. Después sumé ambas cantidades, lo cual arroja un mínimo de 65.000 citácidos extraídos del medio silvestre en 19 años. Esto vendría a ser un promedio de 3.500 individuos al año, más o menos, ¿no? La cifra equivalente con las condiciones actuales, o sea, sin exportaciones legales,
sería de menos de 1.000 individuos, pero bueno, que se estarían extrayendo de la naturaleza anualmente. Este estimado no estaría contabilizando el comercio ilegal de exportación, cuya magnitud se desconoce, ni tampoco la cantidad de aves que mueren a lo largo de la cadena comercial ilegal de fauna silvestre, sobre todo en los primeros eslabones, donde sabemos que la mortalidad es sumamente alta. Si bien la oferta formal de citácidos siempre ha estado dirigida al extranjero, persiste una demanda interna ilegal. Y a pesar de que la cantidad de citácidos recuperados han disminuido en el tiempo, este grupo sigue siendo una parte muy importante de la fauna silvestre envuelta en el tráfico o la tenencia ilegal. En ese sentido, valdría la pena preguntarse, ¿qué significa la disminución de las cantidades de individuos recuperados en las intervenciones? ¿Ha disminuido el comercio ilegal? ¿El control ya no es tan efectivo o tenemos la información completa o incompleta? Queda la tarea de averiguarlo. Bueno, y muchas gracias por su atención.